Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica, soy profesora de arquitectura y el día de hoy les quiero compartir algo súper nuevo e interesante acerca de la arquitectura. Principalmente les quiero pedir que se retiren de la cabeza ese tabú que tenemos acerca de que la arquitectura solo son planos. La verdad es que no lo es. ¿Sabías que la arquitectura es parte de las bellas artes? ¿Que es un arte hermoso? Hoy les quiero comunicar o les quiero compartir cierta información acerca de la arquitectura. Acompáñenme a ver esta parte de la arquitectura. ¿Qué nos está diciendo la arquitectura como lenguaje? Bueno, antes que entremos en este tema, quisiera retomar cierta información. Un arquitecto o un artista, ¿qué es lo que necesita para plasmar alguna obra de arte? Necesita de su imaginación y sus manos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que el arquitecto o el artista, al momento de estar sintiendo algo, lo pueden plasmar en una obra de arte o en un edificio. Ya sea que esté triste, muy contento, o le esté pasando algo en ese momento, o algún sentimiento muy cercano a su mascota o a un familiar. Eso puede estar plasmado en algún edificio o en alguna obra de arte. Otra cosa importante podría ser hechos históricos que están pasando. A lo mejor fue un hecho histórico del que él se enteró y le marcó mucho, o algo que se está viviendo en el momento. Podría ser una guerra, algún movimiento revolucionario o hasta un movimiento religioso. Y en tercero, lo novedoso. ¿Qué cosas nuevas están pasando? No sé, ahorita en la arquitectura se me ocurre hablarles algún sistema constructivo, una nueva forma de diseñar, los colores, el movimiento de los edificios. Ese tipo de cosas son atrapadas por la mente del artista y entonces es cuando se crea un lenguaje en la arquitectura. Aquí les expreso algunos ejemplos importantes que espero les pueda ayudar a entender más acerca del tema. Algo importante que quiero remarcarles es que la escultura también forma parte de la arquitectura. Ahora sí, acompáñenme a ver estos ejemplos. Mi primer ejemplo es el muro de Berlín. Bueno, quisiera abordar algo muy importante. ¿Qué les pasa? ¿O qué sentimientos sienten? ¿O qué les expresa la palabra el muro de Berlín? Lo primero que pensamos es en guerra. Entonces, les quiero contar una breve información acerca del muro de Berlín si es que no saben acerca del tema. Bueno, el muro de Berlín pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Fue de 1961 a 1989. Durante esta época pasa la Guerra Fría y la división de las dos Alemanias. ¿Por qué se crea la división de las dos Alemanias? Bueno, esto pasa porque existían muchos desacuerdos y muchos conflictos políticos entre las relaciones de los comunistas y los aliados. Entonces estaban como muy fuertes todos sus conflictos hasta el punto que llegaron a crear dos monedas. Entonces fue cuando entraron en un total desacuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dividir las dos Alemanias. Y entonces es cuando ocurre la construcción de este muro. Este muro medía 4.1 kilómetros, o sea, realmente era muy larga la longitud de este muro. Entonces se crean las dos Alemanias, que sería la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. En 1989 se da la caída de este muro. ¿Por qué pasa la caída de este muro? Pues, como sabrán, había mucho conflicto entre ellos, entonces muchos de los alemanes que se encontraban separados por este muro, corrían o se escapaban o viajaban a Hungría o a Austria. Y entonces cuando llegaban a estos países, ellos pedían asilo político. Entonces, en ese momento de que estaban recibiendo tanta gente que escapaba de ese lugar o que ya no querían estar en Alemania, entonces Austria decide abrir sus fronteras para ya estar evitando todo este asilo político, porque
era mucha gente la que se escapaba y estaba pidiendo asilo político con ellos. Entonces, abren ellos su frontera. Entonces, la República Democrática de Alemania decide abrir sus puertas y da paso a la apertura del muro. Con esto se ocasiona la caída de este muro. Bueno, algo importante de señalar aquí es cómo nos está expresando algo. Es lo que les estaba comentando anteriormente, no necesariamente tiene que ser algo bueno. Fue un suceso que pasó después de la guerra y que yo creo que a la hora de recordarlo, lo recordamos como con respeto o es algo que nos da melancolía, de que cómo no nos podemos poner de repente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pasemos a nuestro siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo del que les quiero hablar es de La Sirenita. Es una escultura de bronce. ¿Habían escuchado acerca de ella? Yo sé que no, no sean mentirositos. Bueno, lo que les quiero decir acerca de esta escultura es otra forma de expresión y hasta dónde llegó la expresión aquí. Bueno, esta escultura se encuentra en Dinamarca y está en el estado de Copenhague y se encuentra al lado del mar. No sé si habían escuchado acerca de los hermanos Grimm. Bueno, en 1837 los hermanos Grimm escribieron la historia de La Sirenita. Fue una historia tan popular que llegó a ser parte de una obra de teatro. Entonces, esta historia literaria la llevaron al teatro. Entonces, el hijo de un muy famoso cervecero de esa época que se llamaba Carl Jacksben fue a ver esta obra de teatro, la cual le encantó y le impresionó. ¿Y saben qué fue lo que más le gustó? El baile, el sentimiento que estaba expresando la bailarina Ellen Pries. Ella le ponía tanta alegría, tanto entusiasmo y dejaba caer todos sus sentimientos en esta obra de teatro que llegó a tocar a Carl. Entonces, Carl va con su papá y le dice: oye papá, necesito mandar a hacer una escultura de La Sirenita. Entonces él manda a hacer esta escultura y en 1931 es colocada esta escultura. Es un ejemplo interesante, ¿verdad? De cómo el baile tan apasionado, los sentimientos de este artista, llegó hasta el corazón y sensibilizó a este personaje, a Carl. Y él decide hacer una donación y dejar plasmado ese esfuerzo, ese entusiasmo, el ímpetu de esta artista. El último ejemplo que les quiero hablar es un ejemplo que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Está localizado al lado de la Alameda Central. Así es, estoy hablando del Palacio de las Bellas Artes. Este edificio se manda a construir como motivo del aniversario número 100 de la Independencia de México. Este edificio fue diseñado por el italiano Adamo Boair. La construcción de este edificio duró de 1904 a 1934. En 1913 para esta construcción por la Revolución Mexicana y entonces en 1934 se retoma y queda a cargo de Federico Mariscal, un mexicano. Bueno, algo muy importante en este edificio es lo que les estaba contando, los sentimientos o el apego o el cariño hacia un ser querido o alguna mascota. ¿Sabían que Adamo Boair amaba a su perro? Él tenía un cocker. Él quería muchísimo a su perro. Y la forma de inmortalizar a su perro fue colocándolo en este edificio. Entonces les dejo de tarea que cuando visiten el Palacio de las Bellas Artes, chequen la fachada. La fachada principal donde se encuentra el acceso o la entrada principal a este edificio. Búsquenlo y a ver si lo encuentran. Pero es muy interesante la forma de expresar de cada artista. Por eso es importante poner atención, observar las cosas, ya sea una pintura o un edificio. ¿Qué nos está tratando de expresar el artista? ¿Qué está pasando en ese momento?
Los invito ahora a analizar las cosas. Siempre que vean un edificio o una pintura, aunque no sepan del tema, vean y algún mensaje les darán. De mi parte fue todo, les mando muchos saludos y espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Bye.